Ahora vamos a dar paso a un panel en el que participan, bueno, ahorita los presento. El objetivo es basado en algo que mencionó Anabela, que se necesitan políticas públicas que anticipen, y las políticas públicas que anticipan solo pueden funcionar si están respaldadas por medidas fiscales, ya sea presupuesto que financia directamente actividades o el marco fiscal que sugiere de manera muy convincente a las inversiones para que éstas se dirijan hacia donde se desea. El tema da para mucho, el tiempo va a ser muy limitado, pero tenemos un estupendo conjunto de especialistas. Empezamos por Kai Schlegelmilch, que está a la distancia, ya habrán escuchado su voz, me parece. Él está en Berlín, no pudo venir, pero bueno, afortunadamente, gracias a las tecnologías de la información, va a participar. Él es de un think tank, se llama Green Budget Europe. Se dedica desde hace muchos años a promover la reforma fiscal ambiental, y ahora particularmente en cuestiones de cambio climático, pero en general todo el conjunto de reforma fiscal ambiental. Después tenemos a Marcos Mancini, que es el director gerente para Argentina del UNEP Inquirer. El UNEP Inquirer es la iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que promueve el cambio en la arquitectura financiera para la sustentabilidad. Por otro lado, tenemos a Christoph Ernst, especialista de empleo y desarrollo productivo de la Organización Internacional del Trabajo, que trabaja aquí en Argentina y es particularmente empleos verdes, pero justo pensando en cadenas productivas, que será tema fundamental del panel 2. Y tenemos también a Eduardo Alatorre, que es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que ha estado durante muchos años muy participativa con los gobiernos de la región en diseñar las rutas hacia sociedades bajas en carbono. Entonces, a mí me toca dar un poco la introducción del tema. Ya Anabela habló mucho, nosotros nos encontramos en una encrucijada. La transición energética indudablemente es imparable, viene. Las previsiones más conservadoras de la Agencia Internacional de Energía proponen que para el 2050 al menos la mitad de la energía que se produzca en el mundo va a ser proveniente de renovables. Eso es muy conservador, hay otras estimaciones que hablan más. Nosotros somos muy voluntariosos en WLF y hablamos de 100% renovable a 2050, no somos los únicos, y creemos que es posible, técnicamente es posible, económicamente sí hay ciertas barreras que atajar, pero bueno, tenemos tiempo para ello y pensamos que es posible. ¿Ello qué conlleva? Conlleva a una irrupción tecnológica. Estamos viviendo un cambio tecnológico como se han vivido cambios tecnológicos anteriormente. Hay un concepto en economía que se llama la creación destructiva, que es la irrupción de nuevas tecnologías que dejan en obsolescencia las anteriores, y eso tiene daños económicos para una forma de hacer las cosas, pero los que irrumpen con fuerza y establecen una nueva dinámica económica. Ese concepto ha pasado inclusive en la vida de varios de nosotros. Hemos visto cómo los teléfonos de línea fija han desaparecido por los móviles, es una disrupción creativa, pero bueno, los telégrafos a los teléfonos, después los trenes a la autopista, y en fin, ha habido muchos cambios, la máquina de vapor, a la máquina eléctrica, en fin, eso existe, siempre ha existido, y ahora estamos somos
los testigos de una más. La diferencia es que pensamos que somos seres humanos racionales y que aprendemos de la experiencia, entonces podríamos ser capaces de prever los impactos negativos y hablar entre nosotros de ellos y generar acuerdos para que las nuevas disrupciones creativas no tengan tantos impactos negativos. Y de eso se trata, de generar los diálogos políticos y sociales adecuados para hacer estos tránsitos de una mejor manera. Y como decía, la transición energética viene, pero por cuestiones de clima, hay muchos actores sociales y hay gobiernos ya comprometidos que están dispuestos a acelerar esa transición. O sea, los efectos del cambio climático, si nos esperamos un poco, si somos un poco observadores de esta transición energética, quiere decir que corremos más riesgos y esos riesgos tienen unos costos elevados para la sociedad. Por ello, es importante promover que este consenso social para que la transición sea ordenada sea lo antes posible y crear las condiciones y la forma de llegar a esos acuerdos de la mejor manera. Hoy estamos... hay Jan Rotman, que presentó esto hace un par de años, habla de estamos en una época de caos. Hoy estamos aquí, en esa franja intermedia donde aún no pasamos a las energías limpias, pero ya está el desplazamiento. Hay un caos porque los que ostentan el poder fáctico no sueltan las cosas y los que son más dinámicos todavía no tienen la capacidad, pero la tecnología y la previsión de bienestar que promueven las tecnologías bajas en carbón les dan espacios de desarrollo, que tenemos un mapa difuso de convivencia de ambas épocas. Y en ese sentido, en la época del caos, no es el que está mejor posicionado o el más fuerte el que va a sobrevivir, sino el que es más adaptable al cambio. Y la adaptación, en el caso de una sociedad, depende de qué tan capaces seamos de ver este futuro y de cómo armarnos para mejor adecuarlo. En cuestión de ¿cuál es el rol para el gobierno? Porque vamos a hablar de políticas fiscales. Obviamente, en una situación de transición, con un cierto caos, debería prevalecer el bien común. Que me acerque. Eso, gracias. Perdón. Debería prevalecer el bien común. Y el representante formal del bien común es el gobierno. No siempre ha sido así, es evidente, pero más bien excepcionalmente ha sido así. Pero el gobierno tiene un rol fundamental en facilitar esta transición que sea simple. En cuestión financiera, fiscal financiera, hay algo importante. Tal vez conozcan el caso de que el grupo de los 20 principales economías del planeta, el G20, hace 2 años encargó al Financial Stability Board, el cuerpo de estabilidad financiera, revisar si los impactos del cambio climático generaban un riesgo sistémico a la estabilidad financiera. Se ha visto que sí. Se ha visto que hay una posibilidad de lo que sería una tormenta perfecta, de que si o los riesgos de transición o los riesgos de impacto se acumulan en un periodo corto de tiempo, eso lleva a que el sistema financiero no tiene la capacidad de reacomodo, de adaptación a algo tan extremo. Y por tanto, el mundo de las finanzas ya está mucho más al tanto de que el cambio climático sí representa riesgos. Ha sido también muy ilustrativo que la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, Jim Kim, director del Banco Mundial,
Ángel Gurría, director de la OECD, todos estos organismos económicos ponen al cambio climático en la cima de los riesgos de la economía mundial. Es decir, ya está el tema en la parte financiera, es importante, y por tanto, desde el punto de vista de un gobierno, en una transición, el ver qué es lo que va a pasar con la fiscalidad es importante, es crítico, y ya hay gobiernos que lo están haciendo, desgraciadamente no todos, y un poco de eso vamos a hablar. Entonces, venimos esto es simplemente una propuesta de por dónde podemos empezar a pensarlo, ¿no? Venimos de una fiscalidad donde los combustibles fósiles siguen recibiendo cantidades enormes de subsidios inclusive tan absurdos que muchos de ellos, algunos todavía son a consumo, pero hay muchos de ellos para la producción, es decir, se subsidia la exploración, aún sabiendo que, según varios cálculos de Carbon Tracker, más o menos 3/4 partes de las reservas probadas deberían quedarse en el subsuelo si queremos realmente alcanzar el compromiso de no pasar de los 2 grados de calentamiento global o esperando inclusive más al 1.5. Y los gobiernos siguen explorando, siguen promoviendo la exploración petrolera, es decir, incrementar las reservas para tener más activos varados, que es económicamente un potencial desastre para el sistema financiero. También tenemos unos impuestos que pertenecen a la época de los combustibles fósiles que pueden ser cambiados, no es neutral el sistema fiscal. Y entonces vemos que una manera de enfrentar las cosas puede ser la reforma fiscal ambiental, es decir, incorporar los costos de las externalidades, que generalmente son costos sociales, que tiene que atender o el gobierno o quedan impactados tanto la sociedad como el medio ambiente. O también el precio al carbón, que es ahora una conversación muy extensa, intensa globalmente, pero que aún no da frutos. Entonces tenemos opciones, pero falta saber. Algo muy importante de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando Anabela, es, bueno, si estamos pensando en que las comunidades más vulnerables a esta transición no se queden atrás, ello va a requerir mejorar el sistema de red de seguridad social específicamente en ciertas regiones del país. Ello requiere recursos. ¿Cómo se va a financiar eso? Si dejamos de un modelo de gravámenes hacia uno nuevo, hay ciertos riesgos per se, pero si además es un momento en el que se necesitan recursos tanto para hacer esa red de seguridad social como para incrementar o poner incentivos para actividades que aún no han sido maduradas de una forma adecuada para que se desarrollen las cadenas de valor que representan la tecnología del futuro, eso sí puede poner unas tensiones adicionales a las ya de por sí finanzas públicas en dificultades que tenemos principalmente en los países en desarrollo. Entonces, la idea es explorar un poco las preguntas que se plantean de cómo podemos hacer ese tránsito, qué rol tiene la fiscalidad, dónde hay cuellos de botella, y en fin, la idea es un poco profundizar en estas dudas. Dudo mucho que podamos salir con una solución de aquí, pero un poco es refinar nuestro entendimiento de cuál es el rol. Entonces, aquí podríamos empezar con la presentación de Kai, que está a distancia. Esperemos, ahorita ha funcionado bien todo las comunicaciones, a ver si podemos ver que sea exitosa esta presentación. Sí. Kai, en un momento empezamos. Yes. Okay. Yes, now I can hear you a bit better. Thank you.
Muchas gracias. Español, hablo inglés. Muchas gracias. Me gustaría dar una presentación, y espero que sea posible, espero que me entiendan, sobre las políticas fiscales para una transición energética justa. Y voy a presentar algunas lecciones que hemos aprendido de Europa y Asia. ¿Me pueden comprender? Yes. Okay, fine. Muy bien, voy a continuar. La segunda diapositiva, por favor. En primer lugar, voy a presentar algunas de las políticas de la Unión Europea y luego voy a continuar con temas más específicos. A nivel de la Unión Europea, hemos seguido una estrategia que es la implementación y monitoreo y fijación de metas. Fijamos metas en temas energéticos y climáticos hasta el 2020. Pueden ver que era recortar las emisiones del 20%, mejorar la eficiencia energética en el 20% y tener una proporción de energías renovables del 20% para el 2020. Hemos incrementado estas metas hasta el 2030 y 2050, de modo que tengamos una sociedad casi libre de carbono para el 2050. Y la estrategia de Europa para el 2020 se menciona exclusivamente que un pilar principal es una reforma fiscal para lograrlo. Ahora, pasando al caso alemán, pueden ver en esta diapositiva las metas específicas para el concepto energético. Se basan en tres pilares. Uno es las metas relacionadas con el clima. Pueden ver que se llegan hasta el 2050, en que llegaremos a entre el 80 y el 95% de reducción de gases de efecto invernadero. El segundo pilar son las energías renovables, y ahí la proporción se incrementaría hasta el 80%. En cuanto a electricidad, ahora ya hemos logrado más del 35% este año. Así que superamos la meta que pueden ver acá del 35%. Y el tercer pilar es incrementar la eficiencia energética. Los tres van juntos y están relacionados entre sí directamente. A medida que se incremente la eficiencia, menos ambicioso hay que ser con las metas de eficiencia energética, o son más fáciles de lograr. Por lo tanto, es muy importante seguir estas estrategias en forma conjunta y no aislada. Siguiente diapositiva. El instrumento más importante para lograr las metas de energías renovables en el sector eléctrico es lo que se denomina la Ley de Fuentes de Energía Renovables. Es una tarifa que proporciona certidumbre para las inversiones durante 30 años. En la ley incluimos una conexión de prioridad a sistemas de red y transmisión de energías renovables. Los costos de las conexiones deben ser solventados por el propietario de la planta, y los costos de extensión de red tienen que ser solventados por el propietario de la red. Las tarifas deben ser garantizadas durante un periodo de 20 años. Y las diferentes plantas se ven favorecidas por la tarifa según la tecnología y el lugar en que se instalen. Por lo tanto, se trata de tener en cuenta exactamente los costos de estas energías renovables. Todo esto junto genera certidumbre para la inversión, y esto explica por qué Alemania fue tan exitosa en lograr sus metas de energías renovables. Siguiente diapositiva. Hay beneficios claros para esta política en Alemania. Hicimos una evaluación hace más de 10 años y claramente comprobamos que ahorramos en importaciones en 0,9 mil millones de euros. También ahorramos muchas emisiones de dióxido de carbono.
que se pueden vender en el sistema de comercialización de emisiones en Alemania, y tenemos el efecto de orden de mérito, que también constituyó un ahorro de 3 a 5 mil millones de euros, y en general las energías renovables crearon hasta 300.000 nuevos empleos. Es una situación en la que todos ganan y que genera más empleo para la gente. Ha sido muy efectiva para los que formulan políticas. No solo porque las comunidades locales se benefician enormemente de estas políticas. Pueden ver que los ingresos, la recaudación de las corporaciones en los últimos 20 años en Alemania, donde hay energía eólica, las comunas reciben parte de este impuesto y por lo tanto tienen incentivos para utilizar más tierras para energía eólica, energía solar, y por lo tanto reciben un beneficio directo en cuanto a flujo de efectivo que llega a sus recursos. Esto lo hace muy atractivo. Esto hace que pase al tema del presupuesto y las políticas tributarias. Se dice que las políticas presupuestarias y tributarias dicen la verdad sobre las verdaderas prioridades, no las proclamaciones políticas que a veces se hacen. Yo digo, dime lo que grabas y lo que gastas, y también qué es lo que no grabas y lo que no gastas, y te diré cuáles son tus verdaderos objetivos. Tiene mucho que ver con que uno graba lo que quema y no lo que gana. Esto quiere decir hacer impuestos malos en lugar de buenos. Esto tiene que ver con la reforma fiscal, que consiste de dos elementos. Uno es la reforma fiscal y el segundo es la reforma de subsidios. Esto tiene que ver con internalizar las externalidades en el cálculo de la contaminación. Hay que tener en cuenta los costos de la contaminación y los contaminadores son los que tienen que pagar. Eso tiene que entrar en sus cálculos. Esa es la intención de la reforma fiscal, del mercado y la reforma de subsidios. Quisiera contarles sobre algunas experiencias de impuestos ambientales en Europa. Tenemos impuestos a la energía y al carbono, básicamente a los combustibles de transporte. Son los elementos clave de los impuestos ambientales en Europa, porque proporcionan la mayor recaudación de todos los impuestos. Esto permite que los que formulan políticas hagan un cambio tributario, incrementan los impuestos ambientales por un lado, pero disminuyen otros tipos de impuestos por otra parte. Por lo tanto, pueden reducir los impuestos que son más distorsionadores por otros impuestos que agregan valor. O por los impuestos a la renta se pueden reducir, o las contribuciones de seguridad social se pueden reducir. Y los aspectos sociales se tienen en cuenta por la opción de alícuotas tributarias. Uno puede hacer un impuesto sobre los vuelos, básicamente grava a personas con altos recursos, pero no a los pobres. La base tributaria ya es importante para ver cuál es el impacto que tendrá en la agenda social. Uno puede considerar reducir las alícuotas o incrementar el bienestar social que paga esa recaudación o el ingreso de ecoimpuestos. Ahora, esos impuestos son el 5% de la recaudación total, que es el 2% del PIB. Tienen efectos levemente positivos en el consumo de energía, el crecimiento económico y los empleos. And once these Y una vez que estos ecoimpuestos han sido presentados, usualmente tiene sentido reducir los subsidios. Por lo tanto, esto también es un tema central. Próxima, por favor. Van a observar
que hay varios elementos de reforma fiscal de la que podemos elegir. Impuestos, subsidios, también ajustes fronterizos, pero especialmente en cuanto a las emisiones. Próxima. Permítanme darles una visión general acerca de los países europeos que han implementado estas reformas. Podemos ver tres categorías de países. Unas que categorizaría como integrales de ecoimpuestos: Dinamarca, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido y Estonia. Básicamente los países nórdicos han presentado estos impuestos en los 90 y los han aumentado durante el paso del tiempo. Y luego hay otros que han presentado elementos de ETR. Son Francia, Alemania, Italia, Suiza, Irlanda y también algunos países que han introducido pequeños elementos: Austria, Bélgica, Eslovenia. Y también lo que podemos ver es que muchos países han ganado gran experiencia a través de esto. Permítanme darles un ejemplo concreto, que es el caso de Alemania. En 1999 se presentó una reforma de un ecoimpuesto. Era entonces una ampliación de los impuestos energéticos en 5 pequeños pasos, y ahí se observó una disminución de las contribuciones de la seguridad social. ¿Cuáles fueron los impactos? La reducción del 2 a 3% de las emisiones de carbono. 250.000 puestos de trabajo fueron creados en el sector de la industria de las energías renovables. Este fue un gran éxito de la reforma, y luego de 2005 en adelante también se redujo los subsidios que eran perjudiciales para el medio ambiente, y se utilizó un impuesto también para los camiones. También un impuesto para las áreas nucleares y aéreas. Permítanme darles ahora una idea del impacto en distintos países que han presentado estos impuestos. En la próxima van a ver que ha habido solo impactos positivos en el PBI y el crecimiento del empleo de estos ecoimpuestos en los distintos países. Y por otro lado, las emisiones de carbono han sido reducidas y también el crecimiento del PBI aumentó. Esto fue sin duda muy atractivo. Próxima, por favor. Van a observar una visión en verde de todos los nuevos países en donde se presentaron impuestos verdes. Lo ven a la izquierda, 25 distintos de los cuales se puede elegir, pero solo 10 países son las elegidas, porque sería demasiado ponerlas a todas. Estas han dado pasos importantes a través de los años. El mensaje es: se observa la creatividad europea. Hay muchos caminos que llegan a Bruselas, mucha autonomía de los vecinos y situaciones también similares en nuevos Estados miembros. Próxima, por favor. No hablaré solamente acerca de... Sí. Bueno. Voy a pasar entonces la de Asia y voy a destacar que la evolución de los subsidios dañinos para el medio ambiente es importante también porque estos deprimen el crecimiento, ejercen presión en la balanza de pagos de los importadores energéticos y también peligran el equilibrio fiscal, por ejemplo en la Argentina también, y crean externalidades negativas. Por lo tanto, refuerzan la inequidad, porque los pobres son quienes más sufren por estos subsidios. En la próxima van a ver que la evolución de los subsidios energéticos y este tipo de impuestos son progresivos, también afectando otras áreas. Con respecto a los proyectos verdes, es un proceso muy interesante acerca de cómo
utilizar mejor el presupuesto nacional. Los impactos, dado que el Ministerio de Finanzas puede verificar si el presupuesto va a ayudar al crecimiento de proyectos verdes o no, y ver qué subsidios son dañinos dentro del presupuesto y cuáles son los incentivos que son dañinos o perjudiciales para el ambiente. Entonces, en general, tal vez haya recursos fiscales grandes generados para atraer a esta industria. Y también en cuanto a la compensación social, es importante aumentar esta reforma. Un pequeño ejemplo es el informe de Alemania, en el cual se verificaron todos los subsidios en un periodo de tiempo con respecto a la sustentabilidad. Y llegamos a la conclusión de que se podían implementar algunos instrumentos. Con respecto a este ciclo de políticas, es una serie de herramientas que pueden utilizarse también en Argentina o Latinoamérica. Comienzan con diferentes herramientas de implementación, luego se hace una evaluación, un monitoreo, ver cuál es el impacto y se vuelve a comenzar. Pasando entonces ahora a el último, cómo mejorar la comunicación. Es muy importante tener una visión clara y liderazgo político para comunicar debidamente y facilitar la promoción de alternativas, por ejemplo, reducción impositiva o promoción de ciertas alternativas tecnológicas para aquellos que son vulnerables y no pueden comprar esa tecnología de alto vuelo. Luego hay que presentar el caso a las pequeñas y medianas empresas para demostrar que esto puede implicar una ganancia, crear también empleos e ingresos para otras personas también. Hay buenas experiencias dentro de estas reformas de ecoimpuestos que podemos comentar, y estos elementos, la diferenciación de la tributación, porque hay más impuestos, un impuesto más alto en algunos casos, y se puede reducir el impuesto en incentivos o situaciones que son más beneficiosas con el medio ambiente. Por ejemplo, transporte público, el transporte de combustible es afectado también en las islas. Para muchos países, claramente esto representa un impacto positivo en cuestiones sociales. Se puede ir eliminando, reduciendo las tarifas, continuar con las excepciones, y una buena manera de hacer este proceso. Este también es mi visión, pero si tienen otras cuestiones que quieren comenzar, tenemos un estudio muy interesante sobre el sector de manejo de residuos en Latinoamérica. Gracias por su atención y por supuesto dispuesto de tomar sus preguntas mediante la traducción simultánea al inglés. Gracias. Thank you. Now we will give the floor to Eduardo. Eduardo. Era mucha presión. Bueno, muchísimas gracias Santiago, y antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, voy a ser breve, bueno, voy a intentarlo ser. El cambio, bueno, la reducción, la primera, la segunda lámina, por favor.
La reducción necesaria de emisiones para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático involucran un cambio a nivel global en nuestra forma que estamos produciendo y consumiendo bienes y servicios. Este tipo de cambio es a su vez un cambio estructural de nuestra matriz productiva y energética que solamente se compara con las revoluciones industriales experimentadas en el pasado, con la gran diferencia de que esta vez el cambio tiene que ser dirigido, tiene que ser deliberado y por tanto requiere necesariamente una utilización y aplicación de políticas públicas a un nivel masivo y coordinado. Y también un nivel de participación de la ciudadanía masivo. La siguiente, por favor. Bueno, para dar un poco de... Me gustaría hablarles en esta breve intervención sobre los patrones de consumo que se observan en la región de América Latina, cuál es su relación con el consumo de energía y qué opciones emergen para una política fiscal. Como todos ustedes saben, hasta hace un par de años el crecimiento de la región fue sostenido y esto nos ayudó mucho para alcanzar distintas metas como reducción a la pobreza, una mejora de la distribución del ingreso y también un mayor acceso a los bienes y servicios básicos. Sin embargo, este crecimiento, y la siguiente por favor, también viene asociado claramente y casi de manera proporcional con un aumento en el consumo de la energía. Esto se explica en parte por los patrones de consumo de los hogares de la región, que como veremos, las políticas públicas que hemos tenido, la carencia de políticas públicas que hemos tenido en la región han generado que se privilegien ciertas actividades sobre otras. La siguiente, por favor. Bueno, para ver los patrones de consumo de la región, podemos ver que bueno, si separemos en quintiles de ingreso, en grupos de ingreso a la población, siendo el primer grupo el de menor ingreso y el quinto el de mayor ingreso, vemos que los hogares, entre más aumenta su ingreso, menos requieren de su presupuesto para gastar en alimentación. Entonces, si en la región ha ido aumentando nuestro ingreso y ya no necesitamos tanto gastar en nuestros alimentos, se abre un espacio de consumo, que es la siguiente lámina, por favor, que hay que ver en qué estamos gastando este nuevo espacio de consumo. Y la forma en que estamos usando este espacio de consumo es importante verlo para la sostenibilidad. La siguiente lámina. ¿Hacia dónde se ve este consumo? Esta es una gráfica para Argentina de su encuesta nacional de hogares de 2012-2013, pero es una película que también podemos ver en toda la región y de hecho entre menos PIB per cápita tenga el país, más dramáticos son los incrementos. Podemos ver que lo que están haciendo las familias en el momento que sube su ingreso es migrar del transporte público al transporte privado. Inmediatamente compran un automóvil, de la salud pública a la salud privada y de la educación pública a la educación privada. Lo que estamos viendo es que estos nuevos grupos emergentes de población ven que los bienes públicos no cumplen las expectativas que está teniendo la población y por tanto están migrando hacia los bienes privados con los consiguientes efectos dañinos para el medio ambiente, como por ejemplo el transporte público genera más contaminación, que genera más problemas de salud, también genera mayor demanda de gasolina, que genera gases de efecto invernadero y también genera bastante congestión, que tiene también daños sobre la productividad porque los tiempos de traslado hacia los trabajos son altísimos. La siguiente, por favor. Esto tiene su reflejo en el consumo de gasolinas, que ya se comentó tal vez en la presentación pasada. Aquí lo que vemos es que quiero resaltar tres cosas del consumo de gasolina. Uno, que aumenta con el ingreso y nuestros estudios muestran que cuando aumenta un 1% tu ingreso, casi que aumenta 1% el consumo de gasolina. Dos, que es un bien altamente concentrado. Como vemos, los puntos rojos se ve muy poco, pero los puntos rojos muestran la concentración del consumo de gasolina. Por ejemplo, el punto rojo más alto es para el caso de Colombia en 2007 y dice que el quinto quintil, el quintil con más ingresos, consume el 80% del gasto en gasolinas.
Entonces es un bien bastante concentrado. Los dos primeros quintales, que son los más adinerados, son los que más consumen, hacen más del 50% del gasto total en gasolinas. Y en los países donde hay subsidio a las gasolinas, por supuesto, son los que se quedan con ese beneficio. Y hay una tercera característica que me gustaría señalar y que también sale de nuestras estimaciones, es que los aumentos en los precios de la gasolina no generan un cambio real en la demanda. Esto derivado de que hay una carencia de sustitutos en la región, como puede ser el transporte público, que lo que vemos en Europa. Si tú a un aeropuerto le subes el precio de la gasolina, él tiene la posibilidad de migrar al transporte público de forma cómoda y de calidad para evitar la compra de gasolina. Esto en muchas ciudades de Latinoamérica no es el caso. Lo que vemos es que los programas de calidad, de seguridad, de cobertura no son satisfactorios y entonces, por más de que tú me subas el precio de la gasolina, yo la voy a seguir consumiendo. La siguiente lámina. Este es el caso de Argentina, la concentración del consumo de gasolina en Argentina por 10 grupos de ingreso. Vemos que los grupos 19 hacen la mayor parte, alrededor del 40 y tantos % del consumo de la gasolina, y los primeros grupos de ingresos, los de ingresos más bajos, hacen, no sé, menos del 10%, del 1 al 3, del grupo 1 a 3. La siguiente, por favor. Esto abre opciones de política fiscal claramente. Uno, si sabemos que vamos a seguir creciendo, sabemos que va a seguir aumentando la demanda de gasolina. Entonces, imponer un impuesto en un bien que está tan concentrado como es el caso del consumo de las gasolinas, tiende a no ser regresivo en el impacto directo. Otro punto que derivado de que no es tan sensible a los cambios en el precio, la demanda no se va a modificar demasiado, entonces se tiene un alto potencial recaudatorio. ¿Qué podemos hacer con esa recaudación? Obviamente podemos pensar en mejorar la infraestructura del transporte público, lo cual tendría beneficios sociales al reducir la desigualdad, tendría beneficios ambientales al reducir la contaminación y tendría beneficios también en términos de los niveles de ingreso de la población, y la inversión también significaría una política keynesiana, por ejemplo. Bueno, y esta última gráfica simplemente la puse, que es una curva de Lorenz, un estilo de curva de Lorenz, que quiere decir qué tan concentrado está el consumo de un ingreso. Vemos que el gasto total es la línea azul, ese es el nivel de concentración del gasto total de los hogares, y vemos que la línea verde, el consumo de combustibles, es el bien que está más concentrado en esta gráfica, en tanto el transporte público es el que mejor está distribuido en la población, que es la línea morada. Entonces, asignar recursos del transporte privado hacia el transporte público puede tener beneficios claros hacia la población. Obviamente también lo que demuestra es que un impuesto a la gasolina es insuficiente para las mejoras ambientales, porque vamos a seguir consumiendo gasolina. Entonces se debe de considerar un paquete de medidas como la mejora de transporte público, ciertas regulaciones que hagan que incentiven menos el uso del transporte privado. Y, por supuesto, hay que también considerar que cada país es distinto, no son medidas que son generalizables a todos los países, depende del contexto. Obviamente, países como en el caso de Estados Unidos, donde hasta los quintiles más pobres tienen automóvil, la medida tendería a ser posiblemente regresiva. Sería también posiblemente en el caso del sector eléctrico, donde está mejor distribuido el consumo, un impuesto al sector eléctrico sería más regresivo. Pero en varios países de la región podemos ver que el impuesto a la gasolina es algo que hay que explorarse y puede ser muy positivo. Y con eso sería.